excelente. Estábamos hablando de qué es el derecho administrativo. Yo usé tres palabras, tres definiciones claves para que ustedes pudieran ir entendiendo de qué trata el derecho administrativo. Y todos ustedes más de alguna vez han lidiado con el Estado. Sí, muy bien, todos los que tienen ahí la mano virtual no la vayan a bajar y les vamos a preguntar. Todos ustedes más de alguna vez han lidiado con el Estado, ya sea que alguno haya sacado su licencia, hayan sacado su DPI, hayan acudido al RENAP, al MEICOM, y entonces ustedes se van a dar cuenta que todo eso es derecho administrativo. Y estábamos hablando un poquito de las concesiones y todo lo demás. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes van al MEICOM, ¿sí? El MEICOM les emite la licencia. El servicio del MEICOM es rápido o lento. ¿Cómo lo ven ustedes? Piensen. Rápido, lento. A comparación del RENAP, ¿quién es más rápido? ¿El MEICOM o el RENAP? Bueno, el MEICOM, pero el MEICOM tiene un contrato, es una concesión que le otorga el Estado de Guatemala porque el Estado de Guatemala es el obligado a emitir la licencia de conducir, pero subcontrata a una empresa y esa empresa es el MEICOM. Otra concesión que hacen, la carretera Palín-Escuintla, que ahorita ya terminó la concesión. Entonces, esas son las concesiones, son obligaciones que tiene el Estado que le otorga a una empresa privada para que lo administre, para que cobre los fondos, entre otros. También aprendimos de qué es el Estado y que el Estado no solo es el Poder Ejecutivo, o sea, solo el presidente. Nosotros pensamos y hablamos de gobierno, solo es el Estado, solo es el presidente, sino al contrario. Son todas las instituciones autónomas. La Universidad de San Carlos es parte del Estado de Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es parte del Estado de Guatemala. Son todas esas instituciones autónomas, semiautónomas, descentralizadas y centralizadas, los tres poderes del Estado, las entidades de control político, las entidades de control jurídico, todas esas entidades, compañeros, son parte del Estado. El Estado no solo crean que es el presidente o el ejecutivo, sino es todas esas instituciones. El Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Autónoma Deportiva, que recibe un presupuesto constitucional. Muy bien, vamos a darle la palabra, a ver, compañera Natalie Calderón, por favor. Este ejercicio lo hicimos el día jueves de la semana pasada. Natalie, por favor, enciéndame su micrófono. Sí, Lick. Muy bien, Natalie, bienvenida al curso. Cuéntame un poco su nombre, su apellido y cuénteme qué rama del derecho le ha llamado la atención conforme a todas las clases que ha recibido, o tal vez tiene un tío o un papá que se dedica a litigar y le gusta, por ejemplo, penal, civil, laboral, mercantil, derecho internacional, derecho agrario. ¿Qué tal que le llama la atención y por qué? Cuénteme, por favor. Lick, fíjese que yo ahorita no me encuentro bien de salud, entonces solo me conecté a la clase para escuchar. No sé si le voy a dejar eso para la otra clase. Pues, no sé si es muy complicado, pues lo dejamos para la otra clase, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, vamos con el compañero Ishel de Jesús Saló. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ishel. Fíjese que el jueves pasado, para conocerlos un poquito de ustedes, hice un ejercicio, ¿verdad? Donde les hacía 5 preguntas. Entonces yo se las voy a hacer a usted y usted pues nos la dice aquí, a sus compañeros se presenta, su nombre, apellido y cuénteme un poquito qué rama del derecho le gustaría a usted especializarse y qué cree usted que es el derecho administrativo. Así en sus palabras, porque para que funcione este ejercicio usted me lo tiene que decir así en sus palabras. Cuéntame, por favor. Recording in progress. Pues mi nombre completo es Ischel de Jesús Aloja Alvarado. Me gustaría especializarme más adelante en derecho penal. Y para mí el derecho administrativo pues abarca todas las instituciones del Estado. También se podría decir que como parte de estas instituciones del Estado, pues también de lo que son las políticas públicas y todo lo relacionado a, digamos, el funcionamiento administrativo de lo que es la administración pública, que son las entidades del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas, autónomas, ¿verdad? Cada una con sus reglamentos internos. Únicamente, licenciado. Muy bien, Ishel, excelente. Algo importante que ustedes tienen que conocer del derecho administrativo, compañeros, es que es la relación del particular, ¿sí? Con la función pública. Y obviamente cualquier problema que ustedes tengan con la función pública,
tienen que agotar primero la vía administrativa. Eso apúntenlo porque eso es un examen, es pregunta de privado seguro. Antes de acudir nosotros a la vía judicial, siempre tenemos que agotar la vía administrativa, ¿sí? Son principios que ustedes, bueno, se les explica en constitucional, por ejemplo, para interponer un amparo hay que agotar toda la vía administrativa, antes de ir a la vía judicial hay que agotar siempre. Les voy a dar un ejemplo clásico. Cuando ustedes tienen un problema con su zona mínima, que no llegaron a zona, alguno de ustedes, sinceramente, levanten la mano, no virtual, sino en cámara. ¿Alguna vez alguien de ustedes no llegó a zona y tuvo problemas y fue a hablar a coordinación? Porque, díganme la verdad, sincero, levanten la mano, que no llegaron a zona mínima, que les, cualquier cosa, y ustedes van a la coordinación o al decanato. ¿Y qué es lo primero que le dicen? Vayan a hablar con su licenciado. ¿Sí o no? Eso es lo primero que le dicen. Arréglelo con su LIC. Primero vaya a hablar con su LIC. ¿No les ha pasado eso aquí en la facultad? Que van a hablar, que se van a quejar o algo, y lo primero que le dice el coordinador, la secretaria o con quien usted se va a quejar, lo primero que le dicen es, ya hablo con su licenciado. Intenten hablar. Bueno, considérenlo que primero, antes de llegar arriba, por decirlo así, llevar algo a la vía judicial o cualquier, ustedes tienen que agotar la vía administrativa. Y para eso existen pues los recursos pertinentes en cada institución que ustedes tienen que agotar antes de ir a demandar y a todo lo demás, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con uno nuevo más para que los conozca aquí la clase. A ver, compañeros que tienen su cámara encendida, la mayoría excelente. Richard Archila, por favor, actíveme su micrófono. Cuéntenos, Richard, su nombre, apellido y cuénteme qué rama del derecho usted le llama la atención, penal, civil, laboral, internacional, porque en su mayoría es el penal, ¿verdad? No sé, y por qué, ¿verdad? Eso es importante. Cuénteme, Richard. Bienvenido. Mi nombre es Richard Archila y ciertamente me atrae mucho lo mercantil y lo internacional y serían las ramas que me gustaría especializarme. ¿Por qué le llama la atención lo mercantil y lo internacional? Cuéntenme. Lo mercantil porque he trabajado mucho en el medio, más en el servicio financiero, entonces interesaba. Y en lo internacional por lo de la rama de los derechos humanos y en algún momento me interesó lo de ser cónsul. Ok, muy bien. Gracias, Richard. Y cuénteme un poquito, en la rama financiera, ¿a qué se ha dedicado usted? Más que todo a ver lo que son los Cobros, contratos servicio al cliente, cajas, ¿qué es más o menos a lo que se ha dedicado? Lo jurídico, y servicio al cliente. servicio al cliente. También. Muy bien, gracias, Richard. Entonces, vamos entendiendo, compañeros, que el derecho administrativo es todo. Todo mundo, más de alguna vez, va a tener una relación con la administración pública o va a tener que ir a una institución pública. Entonces, es muy importante que conozcamos todas las herramientas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y los recursos y las vías para lograr lo que nosotros queremos. Muy bien, ya pueden bajar la mano todos los nuevos, por favor. Hay una hoja de trabajo que les dejé. Si quieren subirla hoy, solo por ser, vamos a ser condescendiente, porque fue el primer día, la última vez, a que la vuelvan a subir hoy. Muy bien, pueden bajar ya la mano virtual. Estuardo, Gerson, Morales y Shell. Vamos a empezar con una definición, pero no la copien, porque siempre les voy a dar tiempo. Primero es que ustedes la entiendan, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de derecho, compañeros, el derecho es el conjunto de todas las normas. Cuando ustedes dicen, es una ley solo es una ley, ¿va? Una ley, el Código Penal, la ley orgánica del presupuesto, una ley es una ley. El derecho en sí es el conjunto de todas estas leyes, de todas estas normas. Y el derecho administrativo viene eminentemente del derecho público, ¿sí? ¿Por qué el derecho público? Porque pues tiene todo lo que la administración pública, el Estado, la administración pública, entonces es del derecho público. Derecho privado no es, porque privado es particular con particular, ¿sí? Entonces es una rama del derecho público y es el conjunto de todas las normas que rigen la estructura, el funcionamiento, la actividad de todos los órganos administrativos, ¿sí? Con los administrados. ¿Quiénes son los administrados? Todos ustedes. Esa es la administración pública, ¿sí? Y por supuesto hay una protección jurisdiccional, o sea, del organismo judicial. Resumiendo todo lo que les dije, compañeros, la relación entre los particulares y la administración pública, ¿sí? Cuando ustedes van al RENAP, cuando ustedes van a la SAT, cuando hacen un traspaso de carros, todo eso, compañeros, ¿sí? Entonces ustedes siempre van a tener una relación con la administración pública. Todos de acá tienen DPI, más de alguno, todos tuvieron que ir al RENAP a hacer las colas, a solicitar eso, los que su pasaporte, su licencia,
todos más de alguna vez han usado la autopista Palina-Escuintla, eso es mediante una concesión. Entonces, eso es el derecho administrativo, compañeros, ¿sí? Es el conjunto de normas que van a regir toda la estructura, el funcionamiento y actividad de los órganos administrativos con los administrados que son ustedes. Y por supuesto, la relación de cómo debe llevarse, cómo se debe llevar, ¿sí? Los particulares, o sea, ustedes, con la administración pública, ¿sí? Y segundo, compañeros, algo importante de qué es la administración pública. Pero vamos a ver, compañeros, a todos los que están sin cámara, les vamos a preguntar, a ver si van poniendo atención para que no se me vayan a quedar atrás. A ver, compañero Ángel Hernández, por favor, active su micrófono. Lick, soy su auxiliar. Perdón, compañero, Igual que se me presente. confundí. Vamos a ver, compañero Mario Augusto López, por favor, 2016-05-770. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Mario Augusto, cuéntame qué es el derecho administrativo, qué es lo que acabamos de decir que qué es el derecho administrativo. Bueno, según es un conjunto de normas que deriva del derecho público, se rige bajo una estructura, tiene un funcionamiento y una actividad que está bajo la facultad y protección jurisdiccional. Está evidentemente desde el organismo judicial. Si queremos resumir todo lo que usted dijo, ¿cómo lo haríamos? ¿De qué es el derecho administrativo? Pues recuerdo lo último que era la relación entre particulares y la administración o gestión pública. Muy bien, así es, compañeros. Ahora vamos a ver la definición de qué es la administración pública, compañeros, ¿sí? La administración pública, compañeros, sencillo, ¿sí? Es la actividad que busca servir a los habitantes del Estado de Guatemala que persigue la realización del bien común. Pongan atención a esto, ¿sí? Si un puente beneficia a 100,000 personas, ¿sí? Y por ejemplo, una carretera beneficia, qué sé yo, a 20,000, ¿qué nos conviene más? ¿El puente o la carretera? Si el puente va a beneficiar y la carretera a 20,000, ¿qué es lo que urge más o qué es lo que deberíamos de hacer si el fin de la administración pública es el bien común? El puente, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, es el bien común de lo que quiere la mayoría, ¿sí? Obviamente va a haber una minoría que quiere esto, pero eso no se va a poder. Digamos que la mayoría, un ejemplo, la mayoría quiere la no pena de muerte y una minoría quiere que sí se active la pena de muerte, pues gana la mayoría, ¿me entienden? Eso es muy importante. Por eso es el bien común. Y es un servicio a cargo de personas, funcionarios y empleados públicos que ejecutan funciones administrativas y algo importante es la efectividad. ¿Qué es la efectividad, compañeros? Tiene que ver con la eficacia, ¿sí? Por supuesto, todos ustedes ahorita me van a decir licenciado, pero es que el ICS, aquí todas las instituciones son lentas, burocráticas, por supuesto, son lentas y burocráticas y es algo que tenemos que cambiar. Muy bien, entonces el derecho administrativo partimos que es el conjunto de normas del derecho público y van a regir toda la estructura, todo el funcionamiento y todas las actividades. Y yo les hablé de todas las instituciones autónomas y todas las instituciones que existen en el Estado, que no solo son ministerios, que no solo son las secretarías, que no solo son el Poder Ejecutivo, no solo el Congreso, sino todas esas instituciones autónomas que yo les preguntaba y pues al parecer muchos de ustedes conocen muy pocas y tenemos que conocer más. A ver, vamos a preguntarle, compañera Emma Cristina, por favor. Emma Cristina. Cuéntame, por favor, compañera, ¿qué estábamos hablando para que una institución sea autónoma? ¿Por qué es autónoma? ¿Qué requisitos tiene que tener para ser autónoma? Y menciona unas 3 autónomas que usted conozca en el Estado. Sinceramente no sé. Perdón, no la escucho. Es que voy en camino, Lick, perdón. Ajá. Para ser autónoma tiene que estar dentro de la Constitución. No necesariamente. Pero ¿se acuerda lo que hablamos en la última clase? Cuénteme.
Sí, sobre el derecho administrativo. Sobre pero ¿qué requisitos? O sea, ¿cómo sabe usted con instituciones autónomas? Mencióname algunas características. Bueno, mencióname algunas instituciones autónomas que usted conozca del Estado. la Universidad de San Carlos. Sí, esa. Otras el tres, dígame. El IC, Ujú. el Ministerio de Educación. No, compañera, el Ministerio Y de no, Educación. el Nada. organismo. ¿Qué otra? No, LIC. No, ILIC. Bueno, a ver, Odra Lisela Contreras. Póngame ahí su micrófono. Sí, licenciado. Cuéntame qué instituciones autónomas conoce usted. El RENAP Sí, muy bien. y también la Universidad de San Carlos, Ya el IC, mencionaron el ICS y la Universidad de San Carlos. Bueno, chicos. la Contraloría General de Muy Cuentas. bien, también, excelente. Compañeros, para que una institución autónoma, por favor, eso lo ven en teoría del Estado, el Comité Olímpico también, es porque tiene su propio financiamiento, tiene su propio reglamento interno, tiene sus propias leyes, ¿sí? Y tiene una función autónoma, o sea, no dependen de un ente centralizado como lo es el Ejecutivo. Los 14 ministerios dependen directamente del presidente, entonces todos esos son centralizados. Para que una institución sea autónoma, compañeros, tiene que tener su propio presupuesto, sus propios ingresos, manejar sus propios fondos, tienen que tener sus propios reglamentos, sus propias leyes internas, ¿ok? Eso es la autonomía. Vamos a ver, María Pivaral, por favor, activa su micrófono. María Pivaral. Muy bien, el INGUAT lo nombra, es descentralizada, no es autónoma al 100%, es descentralizada, pero está bien. María Pivaral, por favor. María Pivaral. Encienda su micrófono. María Pivaral. Compañera María Pivaral, encienda su micrófono. María Pivaral. No puedo hablar, estoy en mi trabajo. María Pivaral. Bueno, chicos, está esta compañera Emma Cristina Ixtecoqui, María Pivaral, que yo entiendo que estén en su trabajo, pero no sé si todos los días van a estar en el trabajo y no van a poder recibir clase, pues sí tendrían que coordinarse, ¿verdad? Porque recuérdense de que si no nos vamos a estar atrasando, yo voy a estar preguntando, no me ponen el micrófono y recuérdense que nosotros tenemos un horario y yo puedo entender que pues tienen que trabajar, pero también no pueden ustedes estar estudiando y no recibiendo la clase, o sea, también ustedes se asignaron en un horario y ese horario pues ustedes lo tienen que respetar y lo tienen que atender, ¿verdad? Vamos a ver, compañero Carlos Julián, por favor. Carlos Julián. Sí, licenciado, buenas noches. Cuénteme, ¿qué acabo de mencionar para que una institución sea autónoma? Para que sea autónoma tiene que tener su propio financiamiento, sus propios reglamentos, sus propias leyes, tiene que manejar sus propios ingresos y sus propios fondos. Se manejan de manera independiente. Muy bien, compañero, usted sí nos estaba poniendo atención. Bueno, compañeros, es importante que ustedes estén en la clase, ¿verdad? Yo voy a estarles preguntando siempre y las personas exactamente que no tienen cámara son las personas que siempre van con las mismas excusas. Entonces, pónganse en mi lugar, ¿verdad? Yo doy una clase y como ellos trabajan, yo tengo que permitir que no pongan atención y que no opinen y que no estén en la clase todo el semestre y quieren ganar solo así. Les pregunto, ¿lo tengo que permitir o no? Para todos los que están con cámaras, se esfuerzan y todo. Entonces, pregunto, o sea, ¿hay algún reglamento que diga de que como trabajan no tienen que asistir a clases o no tienen que participar? Entonces, de ahí dicen que yo soy mala onda, que yo no tomo consideraciones, pero tampoco puedo permitirles que todo el semestre falten a las clases porque están trabajando. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad, compañeros? Yo estoy grabando las clases porque de ahí se van a quejar que soy muy estricto, que no sé qué, pero claro que tengo que ver la asistencia.
Pero si están trabajando, yo puedo entenderlo, pero después va a haber problema que los trabajos grupales, que no ponen atención, que ya 20 puntos, que en el examen les pregunto, y toda la excusa de perder, de no participar y de no responder, y cuando todo su grupo pierda, va a ser, es que tengo que trabajar, pero tampoco les puedo regalar el curso porque están trabajando. ¿Me entienden? Eso sería injusto para todos los que están conectados. Jessica, dígame, por favor. Decía, buenas noches, disculpe, ahí me creó duda, porque Dígame, usted por dice favor. que la universidad, que las entidades autónomas tienen que manejar su propio ingreso. Sí. La Universidad de San Carlos, por ser descentralizada, el Estado es el que le asigna un presupuesto, pero es autónoma. ¿Cómo es que se maneja esa relación de O entidades? sea, mira, pues que le dan el dinero y que la Universidad de San Carlos puede manejarla como ellos deseen. ¿Me entienden? No es que el presidente de la República les diga, a ver, use este dinero para acá, use acá, para allá, ¿me entiendes? O sea, ellos, la Universidad de San Carlos, con su propio gobierno, decide qué hacer con esos fondos. Ok, licenciado. Por eso es que no estamos regidos, o sea, la universidad pues no rige cuentas por medio del, o sea, lo hacen por medio del CIF, no por medio de, ay, se me olvidó el nombre, del, del SICOIN, como lo hacen todas las instituciones pues del Estado. Sí, lo que pasa es que recuerden que cuando es autónoma, siempre la Contraloría controla, pero su propio gobierno decide en qué gastar. Jacqueline Peña dice, la Academia de Lenguas Mayas, sí, el Comité Olímpico, todos esos compañeros. Muy bien, Roberto, también la fuente 11000, ingresos corrientes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la CONRED, la Corte de Constitucionalidad, el Consejo Nacional. Miren, todas las instituciones que hay autónomas. Muchas gracias. Dígame, Jeremías Vargas. Le escucho. Buenas noches, licenciado. Gusto de tenerlo aquí como catedrático para mi persona, ya que con usted trabajé en el CONJUVE. Ah, buenísimo. Mucho gusto, Jeremías. Ahí estamos. Lo que no mencionaré es que las municipalidades son parte de la autonomía también. Sí. Las municipalidades son varias instituciones. Sí. Las municipalidades también por excelencia que administran su municipio, ¿verdad? Exacto. También tienen sus ingresos privativos de las multas, ¿verdad? Eso es lo que pelea mucho las munis. Ajá. Ahí estamos. Gusto. Muy bien, gracias, compañero. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con qué es la definición de derecho administrativo y qué es la administración pública? Si no tienen dudas, podemos seguir. Cero dudas. Muy bien. Vamos a ver qué es derecho público. Todos hablamos y hay dos fases que nosotros nos vamos a examinar, que es la fase pública y la fase privada. Muchos todavía no sabemos qué es la fase pública y qué es la fase privada. Por eso a mí me gusta empezar desde abajo para que vayan comprendiendo. ¿Qué es el derecho público, compañeros? Se conoce como el derecho público sencillamente a una parte de los ordenamientos jurídicos que las normas atañen al poder público. ¿Qué es el poder público? Todo el Estado, y todo el Estado son todas las entidades que pertenecen al Estado, ya sean autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas, ¿sí? Y todas las relaciones con los individuos, o sea, con ustedes, las organizaciones también, ¿sí? Y siempre que éste se ejerza como representación de los intereses del Estado. Todo lo que atañe. Si yo les pregunto ahorita, a ver, dígame 5 entidades públicas, se las sabrán. ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles no conocen? Conocen que existe la Comisión de Energía Eléctrica, el Banco de Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pero las que ustedes tienen que conocer por excelencia, compañeros, sí, aparte del organismo judicial, la tienen que conocer por excelencia. La Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral. Pero hay unas que ustedes se las tienen que conocer, que es el Instituto de la Defensa Pública Penal, porque recuérdense que por obligación, si ustedes no pueden pagar un abogado en temas penales, el Estado te va a asignar un abogado. El Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. También existe el Instituto de la Víctima. Ahora bien, dice Byron, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, por supuesto, esta es una entidad centralizada que pertenece al Ejecutivo. Esta es la definición de derecho público. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? ¿Qué más es el derecho público? Vamos a la palabra que atañe derecho. Es el conjunto de normas que organizan el Estado, ¿sí? Sus dependencias que regulan todas las relaciones del poder público y las particulares. Vean la definición del derecho público, ¿verdad? Todas las normas que organizan el Estado y sus dependencias.
y que regulan todas las relaciones entre el poder público y las particulares. Vuelvo a repetir, el Estado no solo son los tres poderes, son todas las instituciones que están alrededor del Estado y que muchos a veces no conocemos, pero ahí están. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda hasta el momento, compañeros? Si tienen dudas, pueden levantar su mano electrónica y si no, podemos seguir. Muy bien, cero dudas. Vamos, por favor, con la compañera Andrea Pinto, por favor. Andrea Pinto. Andrea Pinto, activen su micrófono, por favor. Andrea Pinto. Andrea Pinto. Gracias, Lick. Muy bien, Andrea, cuénteme, ¿qué es lo que hemos hablado? Andrea, active su micrófono, por favor. Andrea Pinto. Muy bien, Andrea Pinto no está. Le vamos a marcar inasistencia el día de hoy. Vamos con la compañera, con el compañero Cristian Ajín, por favor. Cristian Ajín. Cristian Ajín, por favor. Cristian Ajín. Compañero Cristian Ajín, por favor. Muy bien, Andrea Pinto y Cristian Ajín están desconectados, solo se conectan para la asistencia y no están poniendo atención a la clase. Muy bien, vamos con el compañero Axel Felipe. Axel Felipe. Buenas noches, maestro. ¿Se me escucha? Sí, claro que sí, Axel. Cuéntame un poquito, ¿qué es derecho administrativo y qué es el derecho público? Lo acabamos de decir ahorita. Sí, el derecho público es la rama del derecho que engloba todo, engloba todo lo relacionado con las normas y el ordenamiento jurídico eminentemente público. La palabra lo dice, que regula la relación del Estado con los individuos. Ajá, muy bien. Y derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen todas estas relaciones entre los individuos con las entidades estatales. Ahí en derecho administrativo, compañeros, algo muy importante que estaba en la definición que lo tienen que tomar en cuenta es que la diferencia del derecho administrativo y del derecho público es que en el derecho administrativo se ve el funcionamiento de todas las entidades, ¿sí? Eso es importante, cómo funcionan. Muy bien, gracias, compañero. Vamos a seguir entonces. Hay dos sistemas, compañeros, de derecho administrativo, dos principales que están en su contenido, que es el anglosajón, compañeros, y el sistema francés. ¿Qué es el anglosajón, compañeros? Antes de copiar, pónganme atención. Principalmente, por supuesto, se origina de Inglaterra, para que ustedes sepan, ¿sí? ¿Y cuál es este? Es este donde no existe un derecho especial que regule las relaciones entre la administración pública y particulares. O sea, en la antigüedad, en Inglaterra, compañeros, hay un sistema donde no existía directamente un derecho administrativo, o sea, no lo existía. Existía el civil, existía el penal, pero no había uno que regulara directamente entre los individuos, ¿sí? Y la administración pública. Y estos, compañeros, estas relaciones eran reguladas por el derecho común, o sea, por el derecho civil. Normalmente, ustedes han escuchado qué significa la palabra supletoriamente. O sea, si usted no encuentra algo en una ley ordinaria, la busca en una ley de jerarquía mayor. O sea, supletoriamente usted va a buscar en la ley de jerarquía mayor para ver si no llena ese vacío que la ley específica no tiene. Entonces, el sistema aquí, compañeros, en el sistema anglosajón, o sea, de Inglaterra, antes no existía una rama directamente
que regulara todo esto, sino era regulada por el derecho civil, que en ese tiempo era el común, ¿verdad? Y el otro sistema, compañeros, era el francés. Pero siguiendo con el sistema anglosajón, compañeros, en el derecho sajón no existía un derecho especial que regulara todas las relaciones de la administración pública. Vuelvo a repetir, sino que solo se regía por el derecho común. Y en ese tiempo, ¿cuál es uno de los derechos, una de las ramas del derecho más antiguas, compañeros, es el derecho de familia, el derecho civil. No sé si ustedes recibieron el derecho romano y se acuerdan de las famosas 12 tablas, ¿sí? Entonces, el más antiguo, uno de los más antiguos era el derecho de familia, que era conocido como el derecho civil. Entonces, antes, en el sistema inglés, compañeros, no existía esto, sino era regido, o lo poco que había de derecho administrativo estaba unido con el derecho civil, que era el derecho común. Y el sistema francés, compañeros, que viene como consecuencia de la Revolución Francesa. Aquí ya empezó a nacer un poco el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque también tenían que ver qué pasa si el funcionario incumple. ¿Qué pasa si el funcionario hace algo mal? Tienen que existir algunos mecanismos, algunos procedimientos. Perdón, compañera. Bueno, tenemos que saber, después de la Revolución Francesa, pues ya sabemos que muchos funcionarios se equivocan, hacen cosas arbitrariamente, entonces tenían que ver o tenía que existir algún método de que revisaran lo que hacían, ¿entienden? De, bueno, me pusieron una multa, sí, pero yo no hice eso. Bueno, tiene que existir un método de revisión, tiene que existir un método de que el funcionario público revise si lo que hizo está correcto o no. Pero yo como particular o ciudadano, ¿qué hago, verdad? Entonces, después de la Revolución Francesa, ahí ya se empezó a hablar o nació ya el derecho administrativo como un derecho especial. Cuando hablamos de un derecho especial, es un derecho específico que regulará todas las relaciones que se dan entre la administración pública y todos los particulares, ¿sí? Y las que se dan entre las mismas instituciones administrativas. ¿Pero por qué? Porque necesitábamos, bueno, ¿qué pasa si el funcionario cometió un error? ¿Qué pasa? Así como, por ejemplo, ¿cuál es la vía administrativa cuando ustedes tienen dicen de que hicieron bien su examen y que quieren algo? Pues se pide revisión de examen, ¿ya? Entonces, eso es una revisión, es algo administrativo, es un trámite administrativo, por si el docente se le pasó un punto, no revisó bien, qué sé yo. Entonces, tenemos que, después de la Revolución Francesa, decían, bueno, ¿qué pasa si el funcionario público se confunde? ¿Qué mecanismos tenemos? ¿Cómo vamos a hacer para que lo revise? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Entonces, después de la Revolución Francesa, que es una pregunta que les van a hacer, compañeros, al 4 paraguayo. Están hablando. Empieza a evolucionar y empieza ya a hablarse del derecho administrativo. A ver, compañera Saraí Páez, por favor, active su micrófono. Saraí Páez. Saraí Páez. Sí, buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Saraí, cuénteme un poquito de qué hemos estado hablando toda la clase de la definición de derecho administrativo, qué es derecho público, Okay. qué es la administración pública. Cuéntenos un poquito de toda la clase, de lo que hemos visto. El derecho público es una parte de ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos, organizaciones y consigo mismas. ¿Qué es el poder público? Poder público, el derecho público, poder público. ¿Qué dijimos que son las instituciones autónomas? Dígame. ¿Qué son las para ser autónomos o alguna? No, ¿qué requisitos son para ser autónomo? Sí, tiene que tener sus propias leyes, sus propios financiamientos, sus propios reglamentos y manejan sus propios fondos. Muy bien, Sara. Le pregunté Gracias. porque no sé qué pasó con su micrófono, pero lo encendió y se veía como que estaba viendo tele, ¿oyó? Pero pues sí está poniendo función, no hay ningún problema. Muy bien, gracias, Sara. Gracias. Sí, licencias que me internet. Gracias. Bueno, muy bien. El sistema francés, compañeros, repito, ahí empieza a nacer porque ¿qué pasa si la autoridad fallaba, verdad? ¿Cuáles los mecanismos, cuáles son los recursos?
Vamos a ver unos antecedentes históricos muy rápidos de la época de la monarquía. Cómo empezó a evolucionar el derecho administrativo. Pero ojo, compañeros, para que todos lo sepan. ¿Cómo nace el derecho administrativo? Es cuando las personas y los particulares empezaron a cuestionar a los que tenían el poder de ¿qué pasa si usted falla? ¿Sí? ¿Qué mecanismos tenemos para que usted lo revise? Digamos, yo soy alguien que falló, hice algo mal, y el particular, ¿qué? No podía hacer nada. Entonces, cuando pasa la Revolución Francesa, nace el derecho administrativo derivado a que, ¿qué pasaba si un funcionario o los que tienen el poder fallaban? ¿Qué mecanismos tenían ustedes para restituir esos derechos, para que lo revisaran, para pelear por algo que estaba incorrecto? Sencillo, fácil. ¿Entendimos, compañeros? ¿Sí? Y les puse un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes quieren una revisión de examen, pues tienen ustedes un plazo, que son 3 días para solicitarlo, lo tienen que hacer por escrito a coordinación o ahora que es electrónico, para que se les haga una revisión de examen. Esa es la fase administrativa que ustedes tienen que abordar. Muy bien. Vamos con los antecedentes históricos. ¿Alguien tiene alguna duda, compañero, con lo que hemos visto? Sí, no. Y si tienen alguna duda, pueden preguntar, levanten su mano virtual y vamos a seguir. Y les voy a preguntar a los que no tienen cámara encendida, ya saben, ¿verdad? Si no la tienen, si no tienen cámara, no hay ningún problema, pero les voy a estar preguntando para saber que están en sintonía con la clase. Muy bien. Vamos a los antecedentes históricos en la época de la monarquía, compañeros. Como ustedes saben, la Revolución Francesa, ¿por qué fue? Porque ya todos estaban hartos de la realeza, ¿sí? Ya de que la monarquía comiera bien, todo bien, y el pueblo bien trabajado, ¿verdad? Sin comer bien, con hambre y todo, pero la monarquía estaba bien. Entonces eso pues desató la Revolución Francesa. Eso es resumido y ustedes ya lo conocen. En la época de la monarquía, cuando existían pues todos los reyes, compañeros, no existía el derecho administrativo, ¿sí? Por supuesto, habían algunos tribunales administrativos como la Cámara de Cuentas, pero estas cámaras de cuentas eran más que todo las cuentas que el funcionario tenía que rendir con el propio Estado, o sea, cuentas con el Estado. Pero no era directamente una relación del particular con el administrador público, con la administración pública. En la época de la monarquía, compañeros, este tribunal, imagínense ustedes, era dependiente al rey, no era autónomo. Entonces, obviamente, un funcionario público lo estaba haciendo mal, era nombrado por el rey y el tribunal lo controlaba el rey, pues no servía de nada este tribunal, ¿verdad? Obviamente. Entonces, este solo era en apariencia, ya que este solo representaba los intereses del rey. Por supuesto, si un funcionario público lo nombraba el rey y el tribunal lo controlaba el rey, entonces nunca iba a haber una sentencia, ¿verdad? Porque todo eran los intereses del rey. O sea, en la época de la monarquía, nada de que si usted quería interponer un recurso, que su revisión de examen, que todo eso no existía en la época de la monarquía, ¿verdad? Derivado de eso se produce, pues, la Revolución Francesa, es donde ya empieza a oírse del derecho administrativo. Se los vuelvo a repetir porque eso se lo preguntan hasta en el privado. En la Revolución Francesa, compañeros, pues, ustedes ya saben, empezó con la toma de la Bastilla. En la toma de la Bastilla, donde estaban todas las armas. Viene el pueblo francés se levanta, toma la Bastilla, donde están todas las armas, y empieza la revolución en la desesperación. Vamos a ver qué tanto ustedes se acuerdan de la Revolución Francesa, que es un punto importante no solo para la humanidad, sino también para el derecho. Les vamos a preguntar, vamos a ver si la compañera Andrea Pinto ya regresó a clases o todavía no está. Andrea Pinto, por favor. Andrea Pinto. Sigue sin estar en clases. Bueno, ahí anotamos a Andrea Pinto para quitarle la asistencia y que las otras clases vamos a ponerle al ojo para ver que no solo se esté conectando para los punteos y no esté ni poniendo atención. Compañero Cristian Ajín. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Cristian. Me estuve llamando anteriormente, pero creo que no estaba, ¿verdad? Sí, licenciado, disculpe, me necesitaban en otro lado y tuve que ausentar un poco. Va, perfecto. Cristian, ¿qué es lo que... cuénteme un poquito, ¿usted sabe cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Qué sabe usted de la Revolución Francesa? Cuénteme. La verdad, tal vez no lo tengo fresco, pero tal vez fue en el año, fue en 1944. Oh. ¿Qué sabe usted de la Revolución Francesa?
Bueno, lo que yo sé es que fue un conflicto social. Ajá. Sí, fue conflicto con la revolución industrial. ¿Y el año sí no se lo sabe? No, licenciado. Muy bien, el año, compañeros, de la Revolución Francesa, recuérdense, 1789. Empezó con la toma de la Bastilla. La Bastilla era donde los militares, donde el ejército guardaba las armas. El pueblo se levantó, tomó la Bastilla, se armó y inició la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Y esto qué? Fue un proceso de transformaciones sociales y políticas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ya estaban hartos de la burguesía francesa. ¿Contra quién se levantaron? Contra la monarquía y todos sus privilegios. ¿Sí? ¿Qué se logró en la Revolución Francesa, compañeros? Eso ya lo tienen que haber visto, lo vieron en Derechos Humanos. ¿Qué se logró, compañeros? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Sí? Y también de ahí empiezan a hacer el derecho administrativo. Muy resumido, ¿verdad, compañeros? Para que ustedes se recuerden. Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda? Cero dudas. Muy bien. Vamos a preguntar a los que no tienen cámara. A seguir preguntándole. A ver, compañera Mirza Bats. Compañera Mirza, por favor. Mirza Bats. Activa su micrófono. Mirza Bats. Muy bien, Mirza Bats tampoco tiene asistencia el día de hoy, por favor, para que sus compañeros de grupo le informen. A ver, Gendarme Vázquez Ramírez. Activa su micrófono. Gendarme Vázquez Ramírez. Gendarme Vázquez Ramírez. Muy bien, no está Gendarme Vázquez Ramírez. A ver, Vania León. Vania León, carnet 2021-01097. Vania León. Tampoco Vania León. Vania León. Muy bien, María Pivaral. María Pivaral. Bueno, María Pivaral está trabajando. Está trabajando. Bueno, entonces para la próxima clase sí puede hablar María, le pregunto. O en todas las clases no le voy a poder preguntar porque está trabajando todo este periodo. Bueno, entonces la vamos a dejar pendiente a María Pivaral, a Emma Cristina Scott y Emma, sí, a María Pivaral ya le había preguntado. Está bien. Jorge Manuel Roca. Jorge Manuel Roca. Sí, buenas noches, licenciado. Muy bien, Jorge, cuéntame un poquito de qué hablamos de la Revolución Francesa, que se lo resumí lo más que pude. Te acabo de explicar, ¿está conectado o no está conectado? Sí, licenciado, pero es que venía de la calle, entonces no escuché muy bien. Ah. ¿Y qué ha puesto atención de toda la clase? De las instituciones que son autónomas.
Dígame que para que una institución sea autónoma, ¿qué requisitos son? se tiene que regir por sus propias leyes, tiene que contar con un presupuesto. ¿Qué es el derecho público? El derecho público. Derecho público es un conjunto de normas, si no mal recuerdo. Ajá. Es un conjunto de normas que organizan el Estado. Bueno, perfecto. Muy bien, vamos a seguir entonces, compañeros. Recuérdense que todos los que no tienen cámara les vamos a estar preguntando y preguntando para saber que están poniendo atención, ¿vale? Vamos a lo siguiente, más antecedentes históricos del derecho administrativo, de cómo venía evolucionando, que empezó de la Revolución Francesa. En la época del Estado de Derecho, compañeros, en la Revolución Francesa, sí, en 1789, pues toman la Bastilla, está el concepto jurídico que empieza a llamarse el Estado de Derecho. Muchos de ustedes han escuchado el Estado de Derecho, que se rompe el Estado de Derecho, que se rompe el orden constitucional. ¿Pero qué es el Estado de Derecho, compañeros? Primero, es un ordenamiento jurídico y empezó como un ordenamiento jurídico francés, ¿sí? Y esto que pasó aquí en Francia tuvo una influencia en todo el mundo, que le dio inicio a la primera etapa del derecho administrativo, ¿sí? ¿Por qué? Sencillo, compañeros. ¿Qué pasaba? Y les vuelvo a repetir, ¿qué pasa si un funcionario público se equivocaba? ¿Qué derechos tenían ustedes para reclamarlo? Nada. ¿Ya? Entonces, en la San Carlos existen los mecanismos adecuados, no solo en la San Carlos, en la SAT, ¿sí? Y dos recursos que se los voy a adelantar que son muy importantes, no mejor no para no revolverlos, pero tenemos recursos, o sea, métodos de impugnación de las resoluciones administrativas de todo funcionario público, ¿sí? El Estado de Derecho, compañeros, lo proclamó la Revolución Francesa, que significaba que las reglas de gobierno y el respeto de todos los derechos de las personas eran de obligatorio cumplimiento, tanto para los ciudadanos, también para los funcionarios públicos o para los gobernantes, como le llamaran, gobernantes, funcionarios públicos, reyes, quien sea que estuviera en el poder, ¿sí? En la Revolución Francesa inició el Estado de Derecho. ¿Qué era el Estado de Derecho, compañeros? Eran reglas que tenía que seguir el gobierno, el respeto de las personas, ciudadanos, tanto los gobernados como los gobernantes. Ese es el Estado de Derecho en sí. Y esto fue muy popular a nivel mundial, por eso es tan famoso, ¿verdad? Eso se fue como en un dominó, ¿verdad? Todo el mundo ya quería hacer una revolución. ¿Hay alguna duda hasta el momento, compañero? ¿Sí? Entonces, podemos decir, una definición sencilla del Estado de Derecho es un principio por el cual la ciudadanía, los gobernantes se rigen por leyes democráticamente establecidas que protegen derechos de las personas y se hacen cumplir de una manera uniforme para todos. Sencillo. Licenciado, perdone. Dígame, por favor. ¿Usted sería tan amable de repetirme lo que acaba de decir? ¿Del Estado de Derecho? Sí. El Estado de Derecho es un principio por el cual la ciudadanía se rige por leyes democráticamente establecidas que protegen los derechos de las personas, ¿sí? Y se tienen que cumplir de manera uniforme, o sea, igual para todos. Gracias. Brandon, dígame, si tienen dudas, pregunten, compañeros, sin pena, sin pena. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Bien, dígame, cuénteme la orden. Una pregunta, ¿el derecho administrativo tiene que ver algo con el Código Civil de Napoleón o Código Napoleónico, perdón, que es uno de los más conocidos? Sí, lo que pasa bueno, es que... tanto Código Civil. Recuérdese que... No, por favor. Sí, recuérdese que cuando el derecho administrativo en sí, el nombre posiblemente no existía, pero a partir de la Revolución Francesa empezó a impugnarse o a contradecir algunas decisiones que tomaban los funcionarios públicos administrativamente. Entonces, si bien no tenía el nombre derecho administrativo, ya empezaba a surgir, ¿sí?, los métodos de cómo impugnar las decisiones administrativas de los gobernantes. Obviamente no con los procesos que tenemos hoy en día,
sino más bien similares o que iniciaban ya a ver cómo impugnaban o cómo podían una resolución administrativa que sacaba algún, qué sé yo, rey, gobernante o lo que se fuera, cómo impugnarlas, cómo hacerle ver que estaba mal. ¿Me entienden? Así estaba disfrazado, pero no se llamaba en esa época específicamente ley de lo contencioso administrativo o derecho administrativo. Entonces, esa es la relación que tiene. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, compañeros? Y la separación, compañeros, de los regímenes jurídicos y normas que debían de aplicarse a las autoridades de las que eran aplicables a los ciudadanos. O sea, tenían que haber una separación de régimen. Por decirlo así, para que ustedes lo entiendan, tenían que separar las materias. ¿Sí? Régimen tal, régimen... O sea, no como hoy lo vemos, ¿sí? Sino que antes tenían que separarse. Bueno, este régimen es acá, esta ley es acá, esta ley es para los ciudadanos, y después de eso, todavía después de eso, compañeros, vino el derecho de castas. ¿Saben qué es eso? Que, por ejemplo, los negros tenían unos derechos, pero no todos. Los blancos sí tenían todos los derechos. Los mestizos tenían otros derechos, ¿sí? ¿Sí entienden, verdad? Entonces empezaban a dividir el derecho, no era el derecho como que, igualdad para todos. Por eso es que hoy en día, algunos juristas hoy en día piensan o dicen que la ley del femicidio es inconstitucional. ¿Por qué? Porque como que no es igual para todos, ¿sí me entienden? Pero eso ya es otro tema, pero para que ustedes entiendan que separaban las leyes por regímenes jurídicos, las normas se aplicaban a las autoridades y otras eran aplicables a los ciudadanos y así se iban, ¿verdad? Y después vino el derecho, ya más adelante vino el derecho de castas, que digamos, vuelvo a repetir, si usted era de pura raza y era blanco, tenía todos los derechos, pero usted era negrito, no tenía derechos, solo algunos. Si usted era mestizo, tenía otro tipo de derechos, ¿sí me entienden? O sea, empezaban a definir, esto es para los ciudadanos, esto es para los funcionarios públicos, y no había igualdad. Pero hoy en día hay un gran debate a nivel mundial de las leyes del femicidio, las leyes que protegen a grupos específicos, porque dicen, bueno, entonces no hay igualdad para todos, ¿ya? Pero eso ya dependerá de cada quien y todo, pues unos pensarán que sí, otros que no, que son, entonces dicen, pero la mujer y el hombre son iguales, ¿por qué le crean una ley de protección especial? Eso es lo que dicen los juristas hoy en día, el debate que sea, ¿me entienden, compañeros? De una vez lo digo, que no es que lo piensen, es un debate que se ha dado, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Sí, dígame, Dairin Kazui, le escucho. Lo siento, licenciado, se me activó la manita. No se preocupe. Federico Nicolás, dígame. Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, digo, por ejemplo, en la historia se basa de que, por ejemplo, los negritos, o de color, prácticamente se compraban como esclavos y se llevaban por ejemplo, a Europa, ¿verdad? Licenciado, entonces, pienso que tal vez por eso sacaron leyes para negritos, pues, y los blancos tienen todos sus derechos, pero ellos no. ¿Por qué? Por el hecho que son esclavos. Pienso que tal vez por eso pusieron ese sistema de leyes, licenciado, o no sé, usted dirá que me... Sí, totalmente. O sea, por supuesto que antes era incorrecto eso, ¿verdad? De que, por supuesto, unas leyes se aplicaban para las autoridades, otras para los ciudadanos, y así fue evolucionando hasta que llegamos a la época moderna, que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Que eso lo vemos en los derechos humanos, y ya saben de los 30 derechos humanos que todos debemos conocer, derecho a la igualdad, derecho a la identidad, y entre otros. William Coyoy, dígame. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que hoy es la primera clase que tengo con usted y perdone que tal vez no venga el tema, pero quisiera saber cuál es el título del texto que podemos utilizar o material de apoyo para, en mi caso, leer, porque muy interesante todo lo que nos está compartiendo y no me da tiempo para escribir los conceptos de algunos términos que nos comparte, pero sí, me gusta todo esto. Solo quiero saber en qué material me puedo apoyar para reforzar el conocimiento que nos está compartiendo. Mire, William, le soy sincero, yo no tengo ningún libro específico, sino yo de una vez utilizo la ley de lo contencioso. Ahorita la vamos a empezar a utilizar, ¿verdad? La ley de lo contencioso administrativo.
yo le puedo recomendar algunos libros, pero yo saco de todo un poco, ¿me entiende? Utilizo libros, 3 libros diferentes, extraigo de todo y agarro lo más resumido para no, ¿cómo le explico? No solo que sea una clase teórica, ahorita pues les tengo que dar teoría porque es así, pero sí, no, le puedo recomendar algunos libros, pero yo sí uso varios y traigo un poquito de cada libro, del uso de la ley, libro y todo, y trato de que ustedes entiendan de que la historia, a qué viene ¿qué tiene que ver lo antiguo con hoy lo moderno, verdad? Por eso les explico, miren, hoy existe la ley del femicidio y antes existía esto donde unas leyes eran para acá, para acá. Pero yo con gusto, William, yo le puedo recomendar algunos libros para que usted los pueda, aunque sí le digo, yo utilizo muchos, ¿verdad? O sea, agarro un poquito acá, un poco acá, un poco acá, lo resumo todo para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Pero con gusto. Muy bien, sí, dígame, Jesús Saló, le escucho. Sí, le escucho, Jesús. Hola, licenciado, soy Shell de nuevo. Pues creo, Lick, que digamos, porque está el derecho anglosajón como antecedente, creo que es porque tenemos dentro del derecho francés al barón de Montesquieu, ¿verdad? Que él fue el que propuso en su obra de La Espíritu de separación de Ley. los poderes. Exacto, que propuso, digamos, el ejecutivo que debe depositarse en el monarca y sus ministros, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Creo que por eso es que está como en el programa de estudios, ¿verdad? También, pues, importantes, ¿verdad? Autores, Voltaire, Rousseau, que son como parte de una época que le llamaban de los iluminados, ¿verdad? Porque surgieron después de una época oscura en que se dio, por lo menos, todo el sistema político, económico, de lo que es Una Francia, ¿verdad? revolución en todo, ¿verdad? Y eso fue lo que agarró dominó en toda Europa. Únicamente. Sí, está bien. Muchas gracias, compañera. Muy bien. Gracias por sus aportes, compañeros. Entonces, aquí están los antecedentes históricos en la Revolución Francesa. 1789, recuérdense, no 1944, ¿sí? Por favor, no se van a confundir. Nace el concepto de Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho lo proclama la Revolución Francesa. También inició los derechos del hombre y del ciudadano. Y había la separación de los regímenes, ¿verdad? Unas leyes para los funcionarios, otras leyes para los ciudadanos, y para que ustedes se entiendan, les puse más adelante que empezó el derecho de castas, que a ver, tú tenías un derecho, los negritos, los mestizos otro tipo de derechos, y los blancos todos los derechos, ¿verdad? Entonces, esa separación del régimen, y así fue como fue evolucionando. Y empezó el derecho administrativo en esta época, pero quiero que ustedes sepan cuáles son las características ya en sí del derecho administrativo. En primer lugar, compañeros, este derecho, el derecho administrativo, es un derecho muy joven, ¿sí? Porque antes, ¿quién se atrevía a cuestionar a los jueces? ¿Quién se atrevía a cuestionar antes? Y no les digo antes que existieran las tecnologías de las redes sociales. Por ejemplo, en los años 90, usted ni enterado que hacía un juez o si era ilegal o no. Ahorita si un juez comete algo, ¡pum!, ya está en redes sociales, ya todo el mundo se enteró, ya todos le están echando ahí en redes sociales, ¿me entienden? O sea, es un derecho joven porque ¿cómo? ¿Quién cuestionaba antes a las autoridades? ¿Quién? Eran pocas las personas. Entonces, relativamente el derecho administrativo es un derecho joven. ¿Pero por qué me dicen, pero por qué cuestionar a las autoridades? Pues más que cuestionar es impugnar una decisión administrativa que está incorrecta. ¿Entienden? Y posteriormente, cuando nosotros agotamos toda la vía administrativa, ya podemos irnos al órgano jurisdiccional. Pero primero agotemos la vía administrativa. Primero tenemos que ir y hablar con el docente. Como yo les explicaba, cuando ustedes van con el decano a quejarse, cuando van a una coordinación, lo primero que les dicen, ya habló con su licenciado. Él ya tiene conocimiento de esto. No, vaya a hablar con él primero y de ahí regresa. ¿O no les ha pasado alguna vez? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Bueno, entonces es un derecho joven. 2, característica. Aún no ha sido codificado en su totalidad. Aquí en Guatemala existe la ley de lo contencioso administrativo, ¿sí? Pero en muchas partes del mundo todavía no ha sido codificado, por lo mismo que es un derecho joven. En Guatemala la única ley específica del derecho administrativo que existe es el contencioso administrativo, ¿sí? Ley de lo contencioso administrativo. No la vayan a comprar todavía, porque voy a hacer en la otra semana
ya tienen un mini examen de grupal, ¿verdad? Y voy a regalar algunas leyes de lo contencioso administrativo para las personas que lo respondan bien. Entonces no vayan a comprar todavía porque tal vez ustedes ganen. Entonces, ley de lo contencioso, compañeros, es la única que existe que regula, pues en sí, el derecho administrativo. Ahí están los plazos, los recursos que existen, que son 2 recursos, que todavía no se los voy a decir para no empezarlos a enredar. 3, compañeros, es un derecho subordinado a otro, ¿sí? Recuérdense que esta ley está subordinada al derecho civil, por tanto, a la ley orgánica del organismo judicial. Es otra característica del derecho administrativo. Es muy dinámico. ¿Por qué es dinámico, compañeros? Porque es diferente en cada lugar. En la SAT es diferente. En la MUNI es diferente. En la San Carlos es diferente. ¿Por qué? Porque cada institución es autónoma. Por ejemplo, en la San Carlos se le llama recurso de apelación, ¿sí? Si usted va a algún ministerio o una entidad centralizada, es recurso de reposición o de revocatorio. Esos son los nombres. Entonces, dinámico, ¿por qué, compañeros? Cada institución, usted llega ahí, sí, pero es que aquí no es así. Así. Sí, pero no, pero aquí no es aquí. Así no es así. Aquí es diferente. Entonces, la SAT tiene diferentes plazos, tiene nombres diferentes, el organismo judicial, diferentes plazos, diferentes nombres, la San Carlos tiene otro. ¿Por qué? Por eso es dinámico, porque anda cambiando en cada institución donde usted va. Usted tiene que averiguar los plazos, averigüe cuáles son los recursos, porque en cada institución va a cambiar. Blanca Gámez, la escucho. Gracias, Lick. Disculpe, fíjese que no le logré captar por qué era subordinado. Porque está subordinado al derecho civil. Digamos que si usted no encuentra algo en la ley de lo contencioso administrativo, usted puede verificar en el Código Procesal Civil y Mercantil o la ley del organismo judicial. Cuando no encuentra algún plazo, alguna forma, entonces supletoriamente está subordinado al Código Procesal Civil, ¿verdad? Está subordinado a otro. Por ejemplo, el derecho penal, pues ese derecho penal no está subordinado a ninguno, ¿sí? Por supuesto, todas las leyes ordinarias, todos los derechos, pues a la Constitución, ¿verdad? Pero este sí es un derecho subordinado y es dinámico. Muy bien, gracias. Muy bien, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda hasta dónde hemos llegado? ¿Alguna duda, algún comentario? Pregunten ahorita porque les voy a preguntar a todos, especialmente los que no tienen cámara. Los compañeros, Cristian Ajín, Mirza Ajín, Akbuts, perdón, Gendarme, Baña León, tienen tarea. Se las voy a decir ahorita. Si no la entregan, van a perder 3 puntos netos. Ustedes 3, como no estaban aquí atentos, pues si están ahorita atentos, tienen tarea porque no me respondieron y no estaban atentos, no me hablaron después ni nada. Tienen una tarea que les voy a subir ahorita en Classroom, solo para los que mencioné y no estaban atentos cuando les pregunté que no tenían cámara. Lo escucho, Jeremías, por favor. Sí, Lick, dice que precisamente de que no tenía el enlace suyo, ya entré tarde, no sé cómo para poder tener el inicio suyo, no sé si ahorita les voy a dar chance. Bueno, gracias. Compañeros que se conectaron el primer día hoy, les voy a dar chance para que hagan una hoja de trabajo. Es una hoja de trabajo que tienen que subir a Classroom. Yo les voy a habilitar para que la puedan subir donde tienen que responder preguntas. Yo hasta hoy le recibí su primer clase, Lick. Disculpe. Sí, compañero, es lo que les estoy diciendo, que los que recibieron hoy les voy a dar chance para que suban la tarea, no hay ningún problema, ¿sí? Gracias. No se preocupen. Bueno, compañeros, necesito una junta directiva, ¿sí? Todos los que quieran ser parte de la junta directiva los tienen que nominar en Classroom. Ahorita mi auxiliar va a subir en Classroom quienes quieren formar parte de la junta directiva. Entonces, todos los que quieran postularse a la junta directiva lo pueden hacer. Eso sí, compañeros, que sean responsables y ellos inmediatamente van a tener contacto directo conmigo por todas las actividades que tenemos que hacer. Van a haber exámenes grupales, van a haber debates interuniversitarios, vamos a ir a actividades extracurriculares y organizar a 220 alumnos es muy complicado. Entonces, la junta directiva sí me va a apoyar bastante y va a tener, y les voy a hacer un diploma después por apoyarnos a Honoren, pero sí, por favor, que sean personas que de verdad estén entregados al 100 y que me puedan apoyar, ¿sí? Entonces, todos los que se quieran postular, ponen su nombre ahí y más tarde hago la votación, votan y el que gana, el que más votos tenga es el presidente, el segundo el vicepresidente, después vocal primero, segundo,
tercero hasta un vocal quinto, ¿verdad? Porque sí son demasiados alumnos, 260, entonces tenemos que organizar todo, ¿sí? Los voy a llevar al organismo judicial, los voy a llevar vamos a ver administrativamente dónde podemos ir al Congreso de la República, ya que unos andan ahí interesados en plazas de barrenderos, que no está mal, porque un barrendero en el Congreso gana 28,000 quetzales, 30,000, y hay secretarias que ganan hasta 40,000. Entonces, el fin es que ustedes conozcan la práctica, que vayamos viendo cómo se interponen recursos, cómo resuelven las audiencias, sea, todo lo que, aunque ustedes no lo crean, el derecho administrativo engloba todo esto. Entonces, a mí me gusta que ustedes vean la práctica. La última vez, el semestre pasado, fuimos a una audiencia. ¿Saben qué pasó en esa audiencia? Metieron preso, lo condenaron, lo mandaron a prisión preventiva. No lo condenaron, solo mandaron a prisión preventiva a un chavo que prestó su cuenta bancaria por 20 quetzales. Imagínense. Y todos se quedaron así, todos los alumnos. Yo no creí que fuera eso. O sea, cuando ustedes lo ven, cuando ven una audiencia, cuando ustedes van y conocen realmente ya, no solo por videos o por algo, se impacta, ¿entienden? Ahí lo llevan detenido y todo. Entonces, es importante que ustedes conozcan la práctica, porque la práctica es muy diferente, ¿sí? A lo que está escrito. No es lo mismo presencial. Entonces, imaginen ustedes, tengo que coordinar eso. Entonces, sí, me urge una junta directiva. Si van a postularse, por favor, que sean responsables y van a tener todo mi apoyo para realizar todas las actividades que tenemos que hacer, para que sea lo mejor para su aprendizaje. ¿Entendimos, compañeros? Muy bien. Entonces vamos a subir eso en Classroom. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor? Si tienen dudas, pueden preguntar de lo que sea. Muy bien. Ahí se acuerdan, tienen que hacer sus grupos, no menos de 5, no más de 10. Van a tener como fecha límite el día domingo de esta semana. ¿Sí? Blanca, dígame, por favor. Al respecto de esta junta directiva, por ejemplo, aquellos alumnos que no puedan asistir a las actividades que usted programa, ¿qué pasa con ellos? Miren, yo les voy a dar todas las facilidades para que asistan. Yo tengo 4 secciones. Por ejemplo, si ustedes no pudieron ir a la fecha que decidió esta sección, pueden ir a la de las otras secciones. Imagínense. Si de verdad no puede ir a ninguna fecha y por ningún motivo, les dejo un trabajo por escrito. ¿Sí? Pero no es el punto, Blanca. O sea, miren, pues el punto es que por lo menos conozcan el organismo judicial, vean una primera. Es que si no, no van a, no lo en video, no es lo mismo. ¿Me entienden? No es lo mismo. Yo con gusto, pues si no pueden, yo entiendo. Pero también, compañeros, hay personas, porque me lo he vivido, yo tengo Instagram y hay unos alumnos, un grupo de alumnos que no pudo ir. Y cuando yo vi sus historias en plena fiesta en el puerto, o sea, también hagan un esfuerzo por sus estudios, pues por su academia y por aprender, ¿me entienden? Todavía, si no pueden ir a las 4 fechas que les tengo, les dejo un trabajo, ni modo, ¿verdad? Porque si no, de ahí sí que el ICHIN nos obliga a educarnos y ya mero que... Pero bueno. Bueno, yo lo decía por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Sí, yo sé, Blanca, que hay personas que es por trabajo, pero Blanca, no me deje mentir, que también hay personas que no van porque no quieren. También seamos sinceros, ¿sí? Pero para las personas como usted, si no pueden ninguna fecha, pues les dejo un trabajo, aunque no va a ser lo mismo, o les dejo una fecha libre para un grupito que no pudo, yo les hago la carta para que vayan cualquier día que ustedes puedan, o sea, lo más que puedan ir, y si no, pues les dejo un trabajo por escrito. Ok, gracias, Lick. Feliz noche, compañeros, les deseo éxitos. Por favor, todos voten hoy, ahorita.